Buenos días, vamos a dar unos breves minutos para iniciar. Hola Helen, bienvenida. En breves minutos iniciamos. En el área de chat estamos consignando el correo electrónico para sus consultas en caso que no sean abordadas esta mañana. Muchas gracias por su presencia. Ya casi hacemos la apertura oficial. Buen día, reciban una cordial bienvenida. Para su jefe es un placer contar con su participación. Vamos a dar inicio a la capacitación diagnóstico sobre el uso de modelos en las entidades financieras supervisadas, promovida por la División de Supervisión de Riesgos, representada esta mañana por nuestros compañeros María José Castillo, Brian Arce, Iván Chinchilla, Jason Retana y don Genaro Segura. La logística del día de hoy, los micrófonos se encuentran silenciados, las cámaras se encuentran activas. Les recordamos el ambiente de respeto mutuo en la interacción con el chat de preguntas y respuestas. Cualquier comentario o consulta ponemos a su disposición el área de chat. Las consultas serán abordadas en los periodos que designemos durante la ejecución. Tendremos un receso de 10 minutos a las 10 de la mañana. La presentación está siendo grabada y será compartida oportunamente en nuestro canal YouTube, por lo que los invitamos a visitarlo y en el área de chat estaré indicando el enlace. Esperamos el conocimiento transmitido esta mañana sea de gran provecho en la ejecución de sus labores y les recordamos que ustedes son nuestra razón de ser. Cualquier consulta a la orden, cedo la palabra a los compañeros. Adelante. Muchas gracias, Ángela. Buenos días a todos. Es un placer para su jefe tener a representantes de todas las entidades supervisadas en esta sesión. Para nosotros es muy relevante que ustedes estén acá eh, para poder dimensionar el requerimiento que se envió por circular hace aproximadamente 2 semanas. Esta presentación que vamos a hacer habla un poco sobre esa solicitud y también un poco de contexto sobre esta división, ¿verdad? Para que ustedes como entidades también tengan noción de lo que estamos trabajando acá internamente en la superintendencia. Eh, Avanzamos, por favor. Gracias. Tenemos la presencia de don Genaro Segura, quien nos va a dar unas palabras de motivación esta mañana. Adelante, don Genaro. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, bueno, gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por este espacio que nos permite compartir un área que para los efectos podemos decir que es novedosa dentro del contexto del enfoque supervisor. Es un área hacia la cual la superintendencia eh, comenzará a enfocarse con un poco más de profundidad, fundamentalmente para aportar valor al proceso supervisor y para ir enfrentando nuevos retos que poco a poco también van tomando forma con la entrada en vigencia, por ejemplo, de las metodologías crediticias. Ustedes recordarán que esta es un área que se abrió el espacio para iniciar con este proceso de metodologías crediticias en la norma CONACYF 1421, eh, pero que se conforma, digamos, ahora un área con un recurso más enfocado, más especializado, precisamente para ir abordando los retos que todo esto vaya a ir representando, junto con los modelos y metodologías que a lo largo del marco regulatorio han ido citándose, mencionándose, pero que ahora, pues, con un recurso dirigido, con un área enfocada, pues la superintendencia estará buscando integrar más al proceso supervisor todos estos temas. Los compañeros del área de riesgos hoy van a desarrollar una temática
en torno al concepto de modelo y al proceso que vamos a ir entrando gradualmente, que consiste pues en ir conociendo en qué medida estas herramientas forman parte del proceso de toma de decisiones de las entidades. Entonces, no quiero trazar más, los dejo a los compañeros para que desarrollen el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Genaro. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a comentar brevemente sobre la división de supervisión de riesgos, algunos antecedentes, objetivos propios de la supervisión del riesgo de modelo, objetivo específico del diagnóstico del cual ya ustedes fueron informados. También tenemos sobre el marco regulatorio algunas observaciones de interés relacionadas con el tema, definiciones, riesgo de modelos propiamente, el ciclo de vida de un modelo, áreas de evaluación específicas en ese ciclo de vida, el inventario de modelos, por supuesto, y las disposiciones finales de esta presentación. Bueno, para iniciar formalmente la presentación, mi nombre es Brian Arce, trabajo en la división de supervisión de riesgos como supervisor principal y hemos estado a cargo de hacer un levantamiento, ¿verdad? Del área, de constituir funciones y metodologías de trabajo. ¿Por qué se da el nacimiento de esta división de supervisión de riesgos? Primero, nace incluso desde el plan estratégico de la superintendencia, ¿verdad? Donde en el objetivo número 1 se establece el fortalecimiento de la efectividad de la supervisión y proponer regulación con base en estándares y mejores prácticas internacionales. Esa parte que está subrayada es clave, ¿verdad? Un fortalecimiento del proceso supervisor. Pero también hay factores externos que motivan a la creación de esta división con un énfasis más especializado, entre ellos el avance en normativa que se ha producido en los últimos años, ¿verdad? De acuerdo a los mejores estándares internacionales de Basilea. Y también que la efectividad de la supervisión basada en riesgos, que es la que utiliza su jefe, requiere de estructuras por procesos y profesionales con perfiles y competencias idóneas. Entonces, básicamente, la sumatoria de estos elementos llevan a proponer a la superintendencia como una acción del objetivo 1 la especialización de equipos en riesgos financieros y no financieros. ¿Precisamente para qué? Para apoyar este proceso de supervisión. Es de esta forma, entonces, que en abril de 2024, CONACYF aprueba la conformación de la división y esta inicia labores en junio de 2024. El objetivo principal de la división de supervisión de riesgos es dirigir y ejecutar labores de apoyo especializados de los riesgos que debe brindar a quién, a las divisiones de supervisión. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de determinar la calificación de las entidades supervisadas y su perfil de riesgo. También es parte de las funciones de la división evaluar los modelos que utilizan las entidades financieras para la gestión de sus diferentes riesgos. Entonces, básicamente la división ha estado orientada en 3 áreas de desarrollo puntuales. La determinación de la estructura y recursos, ¿verdad? Organización, perfiles de puestos, definición de funciones y responsabilidades y finalmente cómo vamos a integrarnos al marco de supervisión basada en riesgos desde aspectos de gobernanza, procesos y documentación. Este es el organigrama de nuestra división. Está la figura del director general, don Genaro Segura. Posteriormente está el supervisor principal, en este caso mi persona, y hay 9 puestos de supervisores que estarán pues haciendo la función principal de la división, ¿verdad? Ellos o esta ramificación que pueden ver en este organigrama es la del área de riesgos financieros y no financieros. Realmente la división es más amplia porque contiene una estructura muy similar aplicada a la supervisión de TI.
¿verdad? Y en el caso nuestro, la especialidad principal de los perfiles constituidos en nuestra área pasan por personal especializado en riesgos, finanzas, estadística y modelación. El aporte esperado de nuestra división. En realidad ya mencionamos, ¿verdad? En el objetivo de la división de supervisión de riesgos, que el énfasis va a ser labores de apoyo en análisis y supervisión más especializada. Entonces, lo que estamos esperando como superintendencia, ¿verdad? De nuestra división es un mayor sustento técnico, una mayor profundidad, que se aborden temáticas pues más especializadas y participar también activamente como contraparte técnica frente a las entidades. Todo esto al final va a aportar en el perfil de riesgo, en la determinación de la calificación de la entidad y por supuesto también en los informes de supervisión. La propuesta funcional, por lo tanto, para iniciar labores en la división de supervisión de riesgos, concretamente en nuestra área de riesgos financieros y no financieros, va dirigida a estos puntos que vemos en la presentación: la supervisión del riesgo de modelo, seguimiento a planes de acción relacionados a riesgos y por supuesto los que se originen de esa supervisión del riesgo de modelo. La no objeción a trámites de modelos internos de acuerdo con la regulación CONACYF 1421, apoyo técnico a las divisiones de supervisión y ya lo hemos mencionado con anterioridad, el aporte en la calificación de la entidad y su perfil de riesgo. Aquí es importante establecer el vínculo que hay entre el proceso de supervisión basado en riesgo y el riesgo de modelo, ¿verdad? SUGEF actualmente aplica un enfoque de supervisión basado en riesgos que está basado en los principios de análisis prospectivo, también que debe ser un análisis integral y continuo de los distintos riesgos que las entidades reguladas asumen. También conocemos de antemano que las entidades utilizan modelos para fundamentar decisiones comerciales y de gestión de riesgo en todos los aspectos de sus operaciones, permitiéndoles con esto procesar una gran cantidad de datos y con ellos tomar una decisión informada. Esto ha tomado aún más relevancia en los últimos años, ¿verdad? Con desarrollo tecnológico y de herramientas estadísticas bastante poderosas de procesamiento. Esta creciente utilización y dependencia de modelos expone precisamente a las entidades al riesgo de modelo, lo que puede derivar en decisiones incorrectas y pérdidas financieras. Ya don Genaro lo mencionaba en su introducción, actualmente en la regulación no hay algo específico sobre el riesgo de modelo, ¿verdad? Y la superintendencia no tiene estructurada ni sistematizada la exposición de las entidades a este riesgo para propósitos supervisores. Tampoco se cuenta con información sobre qué tipo de modelos usan las entidades financieras en su gestión de riesgos y de negocio. Por lo tanto, se hace relevante elaborar un estudio de diagnóstico con las entidades financieras para determinar un inventario de modelos que abarque a todos los modelos de estas ya categorizados. Más adelante veremos todo lo que implica esta categorización. Esto es bastante importante porque ya en procesos de macroplanificación y incluso estudios especiales colabora a generar un proceso supervisor más enfocado y más dirigido en lo realmente sustantivo, ¿verdad? Dedicando entonces recursos a aquellos modelos que sean los críticos, los relevantes para las entidades.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es María José Castillo y vamos a ver cuáles son los objetivos y el alcance de esta supervisión. Un poco ya lo que ha mencionado Brian anteriormente, es asegurar la transparencia y confiabilidad de los modelos que utilizan las entidades, detectar y mitigar los riesgos asociados con el uso de modelos, promover las mejores prácticas en la gestión de riesgo de modelo y asegurar que las entidades llevan a cabo una evaluación continua y actualizan regularmente sus modelos para adaptarlos a cambios en el entorno. ¿Cuál va a ser el alcance de esta supervisión del riesgo de modelo? Y es que para la SUGEF debe asegurarse que las entidades gestionan adecuadamente los riesgos asociados con los modelos, siempre en busca de la estabilidad y la eficiencia del sistema financiero. ¿Cuál va a ser el objetivo específico de este diagnóstico que ya se les ha presentado por medio de una circular? Y es que para esta superintendencia es de suma importancia contar con este diagnóstico sobre el uso de modelos, lo cual representa un primer acercamiento a la exposición actual de las entidades al riesgo de modelo. Y esto nos va a permitir identificar cuáles son los modelos críticos y prioritarios, perdón, para atender en los procesos de la supervisión, como ya se mencionó anteriormente. ¿Cuál va a ser este marco regulatorio? Cuando tenemos su GEF 210, en el cual se establecen aspectos generales con relación a modelos. Básicamente, su GEF 210 nos hace saber que las entidades deben contar con modelos congruentes de acuerdo al grado de complejidad y volumen de sus operaciones. También se hace referencia a las metodologías y modelos para los diversos riesgos, como es crédito y el riesgo ASG, entre otros. El comité de riesgos que debe conocer y aprobar los modelos que tiene la entidad. La ejecución de pruebas backtesting, la cual nos hace mención la normativa que debe ser mínimo una vez al año. También se establece la realización de pruebas de estrés. Si bien tenemos que analizar permanentemente los parámetros y los supuestos detrás de los modelos para llevar un informe anual de riesgos que debe contener un resumen de los modelos. Esto me establece su GEF 210. Y en cuanto a CONACYF 1421, se podría decir que este es uno de los pilares, ¿verdad? De esta norma es el desarrollo de los modelos internos. Principalmente en el capítulo 1, en el artículo 27 de CONACYF 1421, se mencionan una serie de modelos, como es para la asignación de categorías de riesgo o los prospectivos macroeconómicos, para determinar el aumento significativo de riesgo, el que se utiliza para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento de la vida del crédito, para el cálculo de las LGD y las EAD de cada segmento, y asimismo para el cálculo de las estimaciones mediante el análisis individual y las políticas que delimitan su uso. Pero esto nos lleva a preguntarnos qué es un modelo específicamente. Se puede decir que un modelo es un método, sistema o enfoque que aplica teorías, técnicas y supuestos estadísticos, económicos, financieros o matemáticos. Un modelo requiere de 3 componentes, los cuales van a ser entrada de información, que entrega suposiciones y datos. Estos datos se procesan y se transforman en cálculos para darnos informes que se convierten en cálculos, que convierten, perdón, los cálculos en decisiones comerciales y de gestión de riesgo. Entonces, se puede decir nuevamente los 3 componentes: la entrada de información, el proceso de el procesamiento de esa información que me va a dar como resultado los cálculos, estos cálculos que van a formar parte de las decisiones comerciales. Pero ¿cómo se identifica un modelo? ¿Cómo podemos saber que estamos ante un modelo? Bueno, primeramente los modelos deben tener variables cualitativas de forma parcial o total, pero siempre me van a arrojar un resultado cuantitativo. Los modelos se centran en las características de lo que se describe para alinear el modelo a su propósito. Para saber o identificar un modelo tenemos que hacernos varias preguntas. Inicialmente, como se mencionaba en su definición, ¿es un sistema, método o enfoque que requiere un procesamiento?
Si la respuesta a esta pregunta es sí, se puede decir que su resultado es producto de aplicar teorías y supuestos estadísticos, matemáticos, económicos y financieros. Si sus resultados son cuantitativos o es de uso repetido, podemos decir que estamos frente a un modelo. Si no, se podría decir bien que es un informe de un solo uso o que estamos frente a un informe cualitativo o simplemente estamos hablando de una hoja de cálculo o de información histórica y supuestos. Así podemos identificar los modelos. ¿Qué no se considera un modelo? Esto tenemos que tenerlo bien claro. Cálculos prescritos por el regulador, basados en reglas comerciales y de gestión, que no tienen ningún supuesto. Esto no es un modelo, como es el cálculo del valor en riesgos o el ICL. Cálculos basados en juicios expertos, como son las reservas legales o bien decisiones de comité. Cálculos contables y fiscales, pero que no están sujetos a suposiciones o incertidumbres estadísticas, como es la depreciación o la amortización lineal de un activo. Herramientas de informes, básicamente información histórica sin ningún supuesto, como van a ser las hojas de cálculo o paquetes de visualización de datos. Y los análisis cuantitativos, pero que son desarrollados para un uso específico de una sola vez, como fue un análisis de sensibilidad para cambios regulatorios que se había realizado, por poner alguno de los ejemplos. ¿Qué es riesgo de modelo? Riesgo de modelo se refiere a la posibilidad de que un modelo no funcione como se espera. Nos va a llevar a decisiones erróneas. Nos puede generar consecuencias financieras, operativas o reputacionales negativas para la organización. Y proviene de dos fuentes. Básicamente, los modelos pueden tener errores fundamentales y producir resultados inexactos, o bien puede ser que sean modelos muy sólidos, pero que se utilizan de forma inapropiada. Entonces, aquí podríamos decir que estaríamos frente a un riesgo de modelo. Y aquí traemos varios ejemplos, algunos ejemplos del mercado y a nivel internacional donde se ha materializado el riesgo de modelo. Vamos a mencionar cuatro. En realidad, a nivel internacional hay muchísimos donde se ha materializado este riesgo. Aquí vamos a mencionar cuatro que nos parecen muy apropiados a lo que hemos expuesto. En el 2008, en el caso de Citigroup, ellos presentaron, previo a la crisis 2008, presentaron riesgo en sus modelos de crédito, básicamente porque subestimaron el riesgo de impago y la correlación entre los activos, lo que los llevó a una sobreexposición a activos riesgosos. Y esto se dio parte a los supuestos de baja volatilidad y la expectativa de que el precio de los activos inmobiliarios seguiría aumentando. En 2012, JP Morgan también se vio expuesto al riesgo de modelo, lo cual le generó una pérdida de 6.000 millones de dólares, básicamente por una mala gestión en el riesgo de modelo, ¿verdad? Deutsche Bank en 2012 también presentó una exposición al riesgo de modelo por un error en el modelo del VAR, lo cual el banco básicamente subestimó el riesgo real de sus activos de trading y resultó en un desajuste en la cantidad del capital necesario para cubrir las posibles pérdidas. En este caso específico no se podría hablar de una pérdida monetaria, pero sí se puede decir que afectó su rentabilidad y su relación con los reguladores financieros. Aquí el riesgo de modelo no solo lo llevó a una cuantificación de una pérdida, sino también ya lo expuso al riesgo reputacional. Y Credit Suisse en 2021 tuvo un fallo en la gestión del riesgo de modelo. En el caso de Credit Suisse y otros bancos estaban expuestos a Archegos Capital, que era un fondo de cobertura que utilizaba grandes posiciones apalancadas en acciones de empresas tecnológicas. Credit Suisse no calculó adecuadamente el riesgo asociado a esas exposiciones y sus modelos de riesgo no pudieron prever el impacto de la caída de las acciones de Archego. Esto representó para Credit Suisse una pérdida de 5.500 millones de dólares
El riesgo de modelo surgió porque los modelos de riesgo no consideraban correctamente la magnitud de apalancamiento y el impacto de movimientos adversos en los mercados. Entonces, se puede decir 4 ejemplos muy específicos donde realmente el riesgo de modelo y gestionar correctamente este riesgo de modelo es de suma importancia para no tener una materialización o una pérdida como le sucedió a estas 4 entidades internacionales, pero que la superintendencia quiere evitar que suceda a nivel nacional. Continuamos. Buenos días, estimados. Un placer para nosotros contar con la presencia de todos ustedes y les agradecemos hoy por ese tema. Mi nombre es Jason Retana, soy supervisor 2 de la División de Riesgos y con María vimos un poco, o anteriormente vimos los objetivos de nuestra división, un poco el marco regulatorio, que es un modelo, y en estas filminas que siguen vamos a ver un poco las sanas prácticas de la gestión de modelos. En este caso, eh, igual que en todos los riesgos, la gestión del riesgo de modelo consiste en identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados al uso de modelos y regula el uso de los modelos en todas las áreas de nuestras instituciones. El marco de gestión del riesgo de modelo corresponde evidentemente a un proceso formalizado y operativo. Esto quiere decir que tiene que ser formal y tiene que estar funcionando operativamente como se debe. Y este marco consta principalmente de estas 4 etapas, por así decirlo. El desarrollo de los modelos, la validación y revisión periódica, el uso de estos modelos y sobre todo la gobernanza, seguimiento y presentación de informes de los modelos. En la siguiente filmina, lo que vamos a ver es un poquito de estas áreas de evaluación, donde tenemos la primera área, que es el desarrollo e implementación de modelos. Aquí, ¿qué se espera con todos estos temas de modelo? Que se defina la finalidad de ese modelo, el diseño, la creación del modelo, los datos y la información que vamos a utilizar, que evidentemente tiene que ser de calidad, el procesamiento de las pruebas y la documentación en detalle. Estas son como algunas de las actividades que se deben de desarrollar en esta primera etapa de los modelos. Luego seguimos a la etapa de validación. En validación, ¿qué es lo que se espera o qué nos dicen las mejores prácticas? Que tenemos que validar todos los modelos de la entidad, todos sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de un modelo? Las entradas, los resultados, las salidas. Estos modelos tienen que medir la proporcionalidad, ¿verdad? La complejidad y la materialidad. Tienen que ser independientes, ¿verdad? Tiene que haber independencia en esa valoración y esa independencia tiene que ser realizada, ojalá, con personas o proveedores, en este caso, si alguno tiene un proveedor, con conocimientos y experiencia en estos temas. Y la periodicidad mínima anual, como dicen nuestras normas, ¿verdad? De esta validación de modelos, o cuando uno de estos modelos tenga o se vea afectado por algún cambio relevante. Y en el tema de uso, lo que se espera en la gestión de riesgo de modelos es una retroalimentación de los usuarios de cómo está funcionando el modelo, si este modelo les está permitiendo realizar sus funciones, revisar esos resultados, un uso prudente de los modelos y no abusar tanto de los elementos. En la siguiente filmina lo que vamos a ver un poco es en un gráfico, por así decirlo, el ciclo de los modelos. El ciclo de los modelos, como muchas de otras cosas que tenemos en la vida, inicia con la identificación del modelo, luego el desarrollo y pruebas, la validación y aprobación, implementación y monitoreo, mantenimiento y gestión, y acá le llamamos un poco la jubilación del modelo. Si vemos la imagen, ¿verdad? Evidentemente el riesgo de modelo va a estar soportado por todo el proceso de gobernanza y acá tenemos las famosas 3 líneas de defensa que ya todos conocemos. En la primera línea de defensa vamos a tener a los que van a crear o construir el modelo, los objetivos. Esta es la primera línea de defensa. En la segunda línea de defensa tenemos lo que es la validación y revalidación de los modelos. Esto que incluye la aprobación por parte del comité de riesgos y la revisión y las aprobaciones que hace la junta directiva o consejos de administración
en todo el tema de gobernanza y supervisión. Y la tercera línea de defensa que ya conocemos es la auditoría interna, que viene a validar todo este proceso de gobernanza de todo lo que es la gestión del riesgo de modelo. En la siguiente filmina vemos algo muy importante en la creación de los modelos, que son los datos. Evidentemente, entre mejor sean los datos, vamos a tener mejores modelos. Las sanas prácticas que nos dicen que la guía de la gestión de riesgos de modelos tiene que tener controles sobre esos datos, tiene que tener información de calidad. Esos datos se tienen que validar tanto en fuentes internas como externas. También tenemos que identificar supuestos sesgos que puedan tener estos datos y la idoneidad de los datos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Tenemos que estar revisando, evidentemente, en los modelos con el tiempo, si esos datos siguen siendo válidos, si hay que cambiar los datos, si hay que agregar nuevos datos que son parte normal de la gestión de los modelos y se aplican otras orientaciones relacionadas con los datos. ¿Qué va a afectar los modelos? Y muchos de nosotros lo conocemos. Que sean algunas deficiencias. ¿Dónde podemos tener deficiencias en un modelo? En la disponibilidad y calidad de los datos, en los errores de los datos, en la ausencia de variables críticas, ¿verdad? Que no tengamos variables, que no tengamos una profundidad histórica, cantidad de datos, fallos en la alimentación de variables o tamaños de la muestra que sean insuficientes. Todo esto van a ser fuentes de deficiencia para nuestros modelos. Seguidamente de la calidad de los datos, entra un tema muy importante que es la documentación de los modelos. La documentación bien gestionada va a ser algo efectivo en el control de los modelos. ¿Y aquí qué se espera? ¿Cuáles son los elementos que uno esperaría que tenga cualquier modelo? Evidentemente el detalle de las fuentes de datos, ¿verdad? Ojalá una memoria metodológica de ese modelo, una validación y calibración del modelo. ¿Cómo vamos a hacer esa calibración? ¿Cómo vamos a hacer esa validación? Un plan de pruebas de los modelos, un manual de usuario y el entorno tecnológico y riesgo operacional que pueda tener este modelo. Luego, evidentemente, en las mejores prácticas, ya pasamos por un poco del marco de gestión, las áreas de evaluación, el ciclo de vida, la calidad y la documentación, y vamos a caer a lo que son las políticas y procedimientos que tienen que tener las instituciones. ¿Quién aprueba estas políticas y procedimientos? El órgano de dirección, ¿verdad? Junta directiva o consejo de administración. Se deben revisar al menos una vez al año. Las políticas deben cubrir todo el ciclo de modelo que vimos anteriormente en la imagen. Debe incluir definiciones del modelo y los riesgos de este modelo, la evaluación de los riesgos de ese modelo, prácticas aceptables en cuanto al desarrollo, implementación y el uso de los modelos, actividades de validación de los modelos y todo lo que es la gobernanza y control del proceso de gestión de riesgo de modelos. Eso es lo que debería incluir las políticas y procedimientos que tenemos que tener sobre este tema. Luego que viene la validación. Ya vimos un poco el tema de la validación y esto es un enfoque integral del monitoreo de los modelos. ¿Qué es lo que se espera? Que esté siempre desde el inicio y durante todo el ciclo de vida del modelo, ¿verdad? Veíamos anteriormente que esa validación se hace al inicio y luego durante el modelo, al menos una vez al año, o cuando se dé un cambio específico. Hay una validación inicial, como les decía, cuando hacemos el modelo, cuando lo cambiamos, y luego tenemos que seguir en esa validación continua, ¿verdad? Validaciones anuales o definir disparadores que van a identificar si el modelo está o no funcionando para lo que fue creado. Entonces, ese tema de la validación es importante. Por último, lo que vamos a tener es la gobernanza del riesgo de modelo. En este tema, en la siguiente, en este tema de la gobernanza del riesgo de modelo, otra vez, la gobernanza lo da el órgano de dirección y la alta gerencia. Aquí, ¿qué es lo que se espera o qué nos dicen las mejores prácticas? Vamos a establecer un marco sólido de gestión del modelo basado en la comprensión y riesgo de ese modelo. Este marco debe incluir estándares
otra vez para desarrollar, implementar, usar y validar los modelos, un marco de gobernanza sólido que sirva de apoyo a toda la estructura de la gestión de riesgos de las entidades, políticas específicas que definen actividades para la gestión de riesgo de modelos, procedimientos para implementar políticas o asignar recursos o evaluar la eficacia de estos modelos, y las definiciones claras. ¿Claras en qué? En los roles y responsabilidades dentro del marco de gestión del modelo, ¿verdad? En este tema, y que ustedes lo conocen, yo no puedo hacer el modelo, revisarlo y ponerlo en operación, ¿verdad? Ahora hablábamos un poco de la independencia, que es lo que ocupa todo lo que es la gestión de modelos. En la siguiente filmina lo que vamos a ver es un resumen de una mejor práctica de cómo son las responsabilidades y esos roles, ¿verdad? Que ustedes van a tener ahí. Esta presentación se las vamos a hacer llegar. Entonces, acá en los roles y responsabilidades iniciamos con la alta gerencia, que generalmente es la que tiene el marco de gestión de riesgo de modelos. Acá se crean políticas, procedimientos y estándares. Luego el área de operaciones es el responsable del ciclo de vida del modelo que vimos ahora, ¿verdad? Diseñarlo, validarlo, usarlo y demás. Luego viene la función de riesgos. ¿Qué hace la función de riesgos? Va a realizar validaciones independientes, así como pruebas de estrés a los modelos que existen en la entidad. Y asegurar que cualquier validación externa independiente esté alineada a los estándares que habíamos definido, que el modelo esté funcionando como se quiere. Luego viene la tercera línea de defensa que ya habíamos visto, la auditoría, que garantiza el buen uso de los modelos, va a evaluar qué controles internos tenemos para la gestión de riesgo de modelos y por último, lo que se espera es que la auditoría identifique. ¿Qué va a identificar? Posibles áreas de mejora en la gestión de riesgos de modelo. Luego tenemos el comité de riesgos, que va a definir aquellas funciones generales de la gestión de riesgo de modelo. Va a asesorar al órgano de dirección sobre los eventos importantes en la gestión de riesgo de modelos y su estado, y conoce y aprueba los modelos, ¿verdad? Normalmente en el comité de riesgos es donde vamos a llevar a que se conozca y apruebe los modelos y estos se eleven a al último rol o responsabilidad, que es el órgano de dirección, donde este va a asegurar que la gestión de riesgos de modelos sea reconocido dentro de todo el marco de administración integral de riesgos, ¿verdad? Delegar funciones específicas para gestionar el riesgo de modelo a la alta gerencia y por último, aprobar las políticas, procedimientos, metodologías y demás que ya vimos un poco en las filminas anteriores. Buenos días, Iván Chinchilla les habla, muchas gracias por conectarse. Le vamos a hablar ahora sobre la clasificación del riesgo de modelo. La clasificación de modelos según su riesgo es fundamental para la gestión efectiva del riesgo modelo. Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto? Para que las entidades puedan priorizar sus esfuerzos en la gestión y asegurarse que los modelos más críticos reciban la atención adecuada. Esta clasificación nos brinda una guía para diagnosticar de manera efectiva los modelos. Normalmente los modelos se clasifican en 3 niveles, el nivel alto, medio y bajo, y vienen clasificados por 4 criterios. El primero es un criterio de dependencia del uso del modelo, el cual recoge en una medida los resultados del modelo que influyen en los procesos de decisión sensibles a la entidad. Los modelos de alta dependencia son aquellos cuyo resultado es el eje central de una decisión clave de la entidad. El segundo criterio es el riesgo intrínseco o el riesgo inherente, y este se subdivide en 2 categorías, por así llamarlo. La complejidad del modelo, que se refiere a la cantidad de elementos, relaciones y procesos involucrados en el diseño, estructura o funcionamiento de un modelo, así como el grado de dificultad que implica su comprensión, implementación y gestión. La segunda categoría es la probabilidad o susceptibilidad de errores. Se refiere a la posibilidad de que ocurran fallos, imprecisiones, desviaciones en los resultados debido a diversas fuentes de incertidumbre o limitaciones en el propio modelo. El cuarto criterio es un criterio de materialidad del modelo. Se refiere a la importancia y relevancia de elementos dentro de un modelo.
implica identificar qué aspectos del modelo son suficientemente significativos para impactar el resultado financiero, la reputación o la operación dentro de la entidad. Refleja las consecuencias de un posible error o mal uso del modelo. La clasificación nos brinda una guía para diagnosticar de manera efectiva cada uno de los modelos. Ya hemos visto que la clasificación se divide en alto, medio, bajo en esos niveles y en sus criterios de dependencia, complejidad, susceptibilidad y materialidad. Aquí solamente me voy a permitir leer el primer nivel porque los niveles medio y bajo son de gradación del primero. Entonces, clasificación de dependencia en nivel alto. El modelo es el principal impulsor de una decisión y existe una gran dependencia de la estimación del modelo. Clasificación de complejidad en el nivel alto. El modelo es de alta complejidad porque requiere la interacción de múltiples variables con el uso de técnicas estadísticas o matemáticas complejas. Clasificación de susceptibilidad a errores en el nivel alto. El modelo es de alta probabilidad o susceptibilidad a errores porque utiliza suposiciones que pueden ser no válidas en todos los escenarios que no se han verificado adecuadamente. Y la clasificación de materialidad en el nivel alto, los errores en los modelos o su mal uso podrían tener consecuencias críticas en términos financieros, legales, regulatorios, reputacionales, operativos, entre otros. Entonces, esta matriz será de gran ayuda porque es un insumo que ustedes van a utilizar para el diagnóstico que vamos a ver más adelante. Y así, esta matriz les permite asignarle un nivel de criticidad a los modelos que ustedes usarán o tendrán en el inventario de modelos. Sobre el inventario de modelos. Un inventario de modelos es un repositorio central de información sobre todos los modelos que están en desarrollo, en producción y recientemente retirados. Proporciona al órgano de dirección una visión holística de todos los modelos utilizados y ayuda a facilitar los procesos en el marco de gestión del riesgo modelo. Asimismo, la información presentada para cada modelo debe ser coherente y suficientemente amplia para permitir la elaboración de informes eficientes y las entidades deben contar con un inventario de modelos exhaustivo de todos los modelos existentes con el objetivo de facilitar el gobierno y la gestión del riesgo modelo y mantener un censo de los usos, cambios y estados de aprobación de cada modelo. El alcance y el rigor de actividades de validación deben estar en consonancia con la clasificación del riesgo modelo. Entonces, en resumen, un inventario de modelos básicamente nos proporciona una visión integral de todos los modelos que están en uso dentro de una entidad. Ahora bien, ¿qué debe contener un inventario de modelos? Bueno, debe tener todos los modelos de la entidad en todos los ámbitos y líneas de negocio, riesgo comercial, finanzas, mercadeo, etc. Debe incluir toda la información relacionada al modelo, su documentación, estado de revisión, periodo de validez, usos previstos y reales, las posibles excepciones que se le estén aplicando a cualquier otra información relevante que la función de la gestión de riesgo modelo considere para su buen gobierno. Debe estar soportado en una herramienta tecnológica apropiada y debe también guardar las trazas de todas las versiones, cambios, excepciones, documentos, consideraciones de los validadores, fechas previstas de seguimiento, actualización. Ahora poco a poco nos vamos adentrando al diagnóstico sobre el uso de los modelos, que con base en los puntos que hemos comentado durante esta presentación, les vamos a presentar la plantilla de Excel que deberán completar con la información correspondiente a cada uno de sus modelos. Esta plantilla es un primer acercamiento, como bien decían los compañeros al inicio, para conocer la exposición actual de las entidades financieras al riesgo de modelo, así como identificar los modelos que son críticos y prioritarios y que son necesarios para atender en los procesos de supervisión basado en riesgo. Aquí me voy a permitir compartir el Excel y me indican por favor si lo están viendo. Sí, correcto, se ve. Se visualiza, compañero. Gracias. Ok. Este archivito de Excel se les hizo llegar a ustedes en la circular que se les envió hace 2 semanas y es un Excel que solicita información sobre el uso de los modelos. Tiene 2 apartados. Un apartado general, que es el primero, que es muy sencillo de llenar. En realidad, solamente pide información de la entidad financiera y datos del contacto. En la pregunta 1.8, 1.9, tiene 2 preguntas de selección. En la 1.8, seleccione si la entidad utiliza modelos para la toma de decisiones. Bueno, ahora en el filtro seleccionan sí o no.
En la 1.9, seleccione si la entidad cuenta con un proceso formal interno para la gestión de riesgo modelo. Abren el filtro y seleccionan sí o no. Ese es el primer apartado, bastante sencillo de llenar. El segundo apartado ya viene información específica del modelo. Aquí lo que hicimos nosotros fue tomar información de un modelo de bar de liquidez y completar toda la plantilla completa hacia la derecha para que ustedes puedan tener una referencia del nivel de explicación que requieren las preguntas. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes lo puedan tener de referencia. En esta plantilla, o en este apartado, tiene varios segmentos. El primero habla sobre la descripción general del modelo. En este viene la primera pregunta que dice, seleccione la línea de negocio que atiende el modelo. Entonces, es una pregunta de selección. Abren el filtro y seleccionan, según el modelo que se están llenando, la línea de negocio que atienden. Luego, seleccione el riesgo gestionado con el modelo. Aquí abren el filtro y seleccionan el tipo de riesgo que está siendo gestionado con este modelo. La 2.3 indica el nombre del modelo. Es una pregunta abierta, solamente digitan cuál es el nombre del modelo. Y la 2.4 indica una breve descripción del propósito del modelo. Entonces aquí ustedes van a redactar una pequeña explicación de cuál es el propósito que tiene este modelo que ustedes están documentando. En el siguiente segmento viene información sobre la administración del modelo. Aquí vienen varias preguntas. Es una combinación de preguntas abiertas y cerradas. Indique quién desarrolló el modelo y si es un desarrollo interno o externo. Entonces aquí van a digitar quién fue la persona o la empresa quien desarrolló el modelo. Luego en la 2.6, quién utiliza o aplica el modelo, es decir, qué áreas de la entidad utiliza el modelo. La 2.7, indique la fecha de aprobación del modelo. Entonces aquí van a indicar la fecha en que quedó aprobado el modelo. Luego la 2.8, indique si el modelo utilizado se encuentra documentado, es decir, documentación de su desarrollo, detalles y validación. Esto es una pregunta de selección, abren el filtro y marcan sí o no. Ahora bien, si la pregunta, o si más bien si la respuesta a esta pregunta es sí, señale brevemente qué elementos se encuentran documentados. Por ejemplo, arquitectura del modelo, manual de usuarios, variables de entrada y salida, suposiciones, limitaciones. Entonces, deben describir brevemente cuáles fueron, o más bien, cuáles elementos del modelo están documentados acá. Ahora, este otro apartado se refiere a la información sobre la evaluación y medición del riesgo asociado a los resultados del modelo. Aquí estamos viendo los resultados. En la 2.10, ¿qué método se utiliza para la validación de la calidad del modelo? Entonces van a indicar qué utilizan ustedes para validar ese modelo. Si utilizan un backtesting o pruebas de estrés, por ejemplo. Luego, señale con qué frecuencia realiza la validación de los resultados del modelo descrita en la pregunta anterior. Entonces, por ejemplo, si colocaron backtesting, colocan cuántas veces se realiza el backtesting. Si colocaron pruebas de estrés, cada cuánto se realizan las pruebas de estrés. Y la última pregunta de este segmento, indique la fecha de la última validación del modelo. Entonces, aquí van a indicar la última fecha en que se validó el modelo. El siguiente segmento solicita información sobre técnicas, métodos y software utilizado para construir y operar el modelo. Aquí vienen varias preguntas. ¿Qué métodos estadísticos o técnicas se emplean en el modelo? Es decir, ¿cuáles son los métodos estadísticos que ustedes emplean para el uso del modelo, para el desarrollo? Luego, indique qué herramientas o software se utilizan para implementar el modelo, es decir, en qué lenguaje corre el modelo. Entonces, van a indicar cuál es ese software o lenguaje. Y luego, indique quiénes son los proveedores que aportaron algún insumo para el desarrollo, validación o provisión del modelo. Son preguntas abiertas en donde tienen que indicar quién es el proveedor que les brindó o les facilitó datos o ayuda para la conformación del modelo. El siguiente apartado es información sobre la procedencia de los datos, tipos de datos, frecuencia de actualización y nivel de automatización del modelo. Aquí vienen varias preguntas combinadas de abiertas y cerradas. La primera es una pregunta cerrada. Dice, seleccione de dónde provienen los datos utilizados. Abren el filtro y seleccionan si sus datos provienen de fuentes, de bases de datos internas o son bases de datos externas o es una combinación de ambas. Luego, la 2.17. ¿Qué tipo de datos se utilizan en el modelo?
indicar si requieren algún tratamiento, alguna limpieza o algún procesamiento. Entonces deben describir brevemente cuál es el tratamiento que le dan ustedes a los datos antes de que ingresen al modelo. La 2.18 es una pregunta selección. Seleccione con qué frecuencia se actualizan los datos del modelo. Ustedes abren el filtro y seleccionan la periodicidad con la que se actualiza el modelo. La 2.19 indique si existe un proceso formal dentro de la entidad para asegurar que la calidad de los datos a utilizarse dentro del modelo es la óptima. Es una pregunta selección, abren el filtro y seleccionan sí o no. Ahora bien, en la 2.20, si la respuesta anterior es afirmativa, señale brevemente cómo se lleva a cabo la verificación de la calidad de los datos y quién es el responsable de este proceso. Entonces aquí describen brevemente cómo se lleva a cabo este proceso. Y la última pregunta sobre este segmento es, seleccione qué nivel de automatización tiene el modelo. Ustedes abren el filtro y seleccionan si está totalmente automatizado, si es parcialmente automatizado o si es completamente manual. El siguiente segmento es información sobre los resultados obtenidos del modelo y su medición. En la 2.22, indique cuáles son los principales resultados o métricas generadas por el modelo. Entonces aquí ustedes indican cuáles son los resultados o todo lo que arroja el modelo en términos de resultados. La 2.23, seleccione la frecuencia con la que se recalibra el modelo. Es una pregunta de selección. Abren el filtro y seleccionan la periodicidad con la que ustedes hacen esta recalibración. En la 2.24, indique la fecha de la última calibración del modelo. Entonces aquí ustedes digitan la fecha de la última calibración de su modelo. Y la última pregunta de este apartado, indique qué factores o eventos desencadenaron la necesidad de ajustar el modelo. Entonces aquí ustedes van a detallar brevemente qué elementos o eventos llevaron a cabo o la necesidad de ajustar el modelo. El siguiente segmento, información sobre el monitoreo y vigilancia del modelo. Aquí viene una pregunta que es de selección, que es la 2.26. Seleccione si su entidad realiza validaciones externas de los modelos. Abren el filtro y seleccionan sí regularmente, sí, pero de forma esporádica o el todo no. ¿Quién es el responsable del monitoreo del modelo? Entonces aquí ustedes indican qué área de su entidad es la responsable de darle el monitoreo al modelo. La 2.28. ¿Cuál órgano de dirección o comité especializado aprueba los resultados y modificaciones del modelo? Pues aquí van a detallar cuáles órganos de dirección o comités son los que se encargan de estas modificaciones. La 2.29. ¿Cuál es el rol de la auditoría interna sobre el desempeño del modelo? Entonces aquí ustedes van a explicar brevemente cuál es el rol de la auditoría sobre el desempeño que tiene el modelo que ustedes están utilizando para atender las diferentes líneas de negocio. Y el último segmento viene información sobre el nivel de criticidad del modelo. Si ustedes recuerdan la presentación, en la clasificación del modelo, recordamos que se dividían 3 niveles de alto, medio, bajo, seleccionados o categorizados por los 4 criterios: complejidad, materialidad, susceptibilidad y dependencia. Acá les dejamos las definiciones para que lo tengan a la mano y les sea más sencillo llenar la plantilla del Excel. Aquí vienen varias preguntas. La primera sobre el nivel de dependencia del modelo. Deben abrir el filtro y seleccionar cuál es el nivel de dependencia que tiene el modelo de ustedes. Y luego describir brevemente por qué consideran que el nivel de dependencia es el seleccionado. La 2.32, selecciona el nivel de complejidad del modelo. Igualmente, abren el filtro, seleccionan el nivel de complejidad y describen brevemente qué elementos tiene su modelo para que se considere que sea un nivel de complejidad según el seleccionado en la pregunta anterior, ya sea alto, medio o bajo. Luego, selecciona el nivel de susceptibilidad a errores del modelo. Ustedes abren el filtro, seleccionan el nivel y una breve descripción de cuáles son los elementos que consideran ustedes por qué su modelo es menos o medio o alto en susceptibilidad a errores. Y la última pregunta ya de todo el diagnóstico es, y de este apartado, selecciona el nivel de materialidad del modelo. Abren el filtro, seleccionan alto, medio o bajo y describen brevemente el porqué de su selección de su nivel de materialidad y qué elementos tiene este modelo que hacen que su materialidad se ajuste al nivel del modelo que ustedes seleccionaron.
Entonces, ese es el diagnóstico en sí. Son bastantes preguntas, no algunas son un poquito de sentarse y sacar su ratito, de ahí que ustedes tienen, leemos una ventana de tiempo para que puedan completarla y asimismo colocamos un correo electrónico para poder atenderlos en sus consultas y poderlos apoyar en todo este proceso de llenado. Esta es la plantilla que ustedes van a tener. En la primera es la del ejemplo y en la segunda, que es el diagnóstico en sí, es la misma plantilla. La única diferencia es que aquí van a seleccionar, o más bien van a colocar cada modelo. Es decir, hay entidades que pueden tener un modelo, otras pueden tener 5 o 10 modelos. Entonces van colocando en cada línea cada uno de los modelos y los van llenando hacia la derecha del documento. Procedo a minimizar aquí la plantilla. Y vuelvo a la presentación para darle la palabra a Brian para el cierre de la presentación y el periodo de preguntas y dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer referencia entonces a las disposiciones finales. Realmente esta presentación que hemos elaborado era para contextualizarlos, ¿verdad? Ustedes como entidades de qué era ese requerimiento que se estableció en la circular y también para introducirlos a la dinámica de riesgo de modelo. Ya con esto, con este objetivo logrado, entonces las disposiciones son solicitarles a ustedes si nos podrían colaborar con el llenado de esta plantilla Excel que acaba de compartir el compañero Iván Chinchilla, ¿verdad? Sobre todos los modelos que tengan actualmente en producción, ya sean modelos dentro de la gestión perdón, de la gestión de riesgos o bien modelos en la administración que tengan en la entidad, ¿verdad? Como parte de su giro de negocio. Ahora, la fecha que hemos establecido para tal efecto es el 30 de junio de 2025. Entonces, básicamente, contados a partir de hoy o bien de la fecha que se emitió la circular son 3 meses o 3 meses y medio, ¿verdad? Entonces, es un tiempo bastante amplio para que puedan ir completando este requerimiento. Idealmente, la plantilla pues deberá enviarse por el sistema de notificaciones formal que ustedes ya conocen, que se ha establecido para estos fines, firmado también un oficio por el representante legal de su entidad. Y no omito tampoco indicar como tal, ya se mencionó incluso en el chat, pero tenemos un correo disponible, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Para que ustedes nos puedan remitir todas las consultas que tengan, ya sea sobre esta presentación, sobre la información concreta que hemos expuesto, sobre la plantilla, ¿verdad? Alguna duda específica que tengan con todo el gusto, lo podemos remitir y contestar todas estas consultas por esta vía. Yo sí quisiera resaltar que este requerimiento que se está estableciendo no está vinculado de alguna forma con asuntos normativos o regulatorios, ¿verdad? Sino que tenemos que verlo como un primer paso, una aproximación, pues, a la exposición al riesgo de modelo. Ya habrán entidades que tal vez lo tienen más encaminado, otras que estén dando sus primeros pasos en ese sentido. Pero es importante, ¿verdad?, el tema para irlo homologando y también como superintendencia para también tener una noción al respecto. Todo esto al final los ayuda a ustedes mismos como entidades a ir gestionando este riesgo, ¿verdad? De forma proactiva, a pegarse a las mejores prácticas internacionales sobre esta dinámica, pero sin perder de vista que es un tema más de gestión de riesgos propiamente, ¿verdad? No verlo como un requerimiento simplemente que el regulador está haciendo, sino algo que viene a fortalecer su propio proceso de gestión de riesgos. Entonces, ya comentada pues la necesidad, ¿verdad? Y las disposiciones finales, procedo a agradecerles nuevamente por su compañía en esta reunión. Ha sido, creo, bastante provechoso para poder compartir, ¿verdad?, nuestra expectativa con este requerimiento y también para poder
darles contexto a ustedes como entidades de las tareas que se están elaborando. Jason, disculpa, tienes la mano levantada, no sé si vas a aportar en algo. Sí, es nada más para hacer una aclaración ahí general de algunas, bueno, una consulta que se repite ahí. Lo ideal es que el Excel o este diagnóstico lo realicen todas las entidades, ¿verdad? Cualquiera que tenga algún Ujú. modelo, porque ahí nos consultan si tienen que hacerlo las que están en supervisión proporcional. En el caso de cooperativas, lo ideal es que si tienen modelos, ojalá puedan llenar este diagnóstico que se les remite, el Excel, para tener así el diagnóstico general de todo el sistema financiero y los modelos que están utilizando las entidades. Gracias. Gracias, Jason. Sí, esto viene pues a vincularse con lo que estaba mencionando, ¿verdad? De no relacionar esto con normativa, es decir, esto es un primer paso que está dando la superintendencia junto con las entidades. Entonces, sí quisiéramos que el ejercicio lo hagan todos los regulados, indistintamente de si están bajo el marco de supervisión proporcional o no, ¿verdad? Porque al final no estamos visualizándolo con un enfoque normativo meramente. Y bueno, pues entonces procedo nuevamente a darle las gracias y a cerrar la actividad. Cualquier consulta, con muchísimo gusto. Gracias, Brian. Un momento, compañerito. Bueno, agradecerles la participación. Gracias a Dios, pues maximizamos el tiempo y vamos a durar menos de lo previsto. Entonces los invito a colocar en el chat la presentación en PowerPoint y también el Excel para que los compañeros asistentes tengan la información a mano. Recordarles que la grabación va a estar disponible en el canal YouTube, que estamos compartiendo el enlace también, y vamos a dar apertura al espacio de consultas. Las consultas son en el área de chat, tal y como lo explicamos al inicio de la actividad. Vamos a dar unos minutos para quienes quieran formular en el área de chat y procedamos a leerlas. Empezamos con la primera. Buenos días. Como son tantas áreas dentro de los bancos las que utilizan modelos, ¿están visualizando una única plantilla por cada banco? Sobre esa pregunta, es una plantilla por entidad. Aquí hablamos de la entidad nada más, ¿verdad? Si es un conglomerado, no incluimos a las otras sociedades miembros del conglomerado, solo el banco. Y ya si tienen muchos modelos en distintas áreas, lo ideal sería que haya un encargado de compilar toda la información, ¿verdad? Puede ser la unidad de riesgos o la unidad de cumplimiento regulatorio, según las características de cada entidad, pero sí lo ideal es que si esta situación se presenta, que haya alguien que al final revise la consistencia de toda la información. Gracias. ¿Se podría extender la fecha de presentación, ya que para el mismo periodo está el cumplimiento del capítulo 3 del Acuerdo SUGEF 1007 y esta solicitud de ustedes conlleva bastante trabajo? Realmente no estamos visualizando una ampliación de momento de la fecha, ¿verdad? Son 3 meses los que se están dando a partir de ahora. Eh, si consideran necesaria esa ampliación, podrían establecer la solicitud por los canales formales establecidos. Gracias. ¿Alguna otra consulta adicional? Ok, vamos. ¿Podrían compartir los documentos de buenas prácticas o de regulaciones que tomaron como referencia en la creación de esta gestión de riesgo modelo? Podemos analizar cuál de esta información cumple con criterios de ser compartida sin ningún problema. Claro que sí. Gracias. Buenos días. La plantilla debe llenarse para todos los modelos y metodologías, independientemente que sean desarrolladas y utilizadas por la unidad de riesgos. Es que en nuestro caso hay metodologías relacionadas con temas de riesgo, como el riesgo de cumplimiento, que tienen un grado alto de elementos cuantitativos, pero que no son desarrolladas ni aplicadas por la unidad de riesgo. Sí, esto es parte de lo que mencionaba en el cierre, cuando estaba mencionando las disposiciones, de que estos modelos no los tenemos que enmarcar por unidad
en este caso de riesgos o finanzas. Digamos, si hay incluso una clasificación en la plantilla que pide quién es el dueño de ese modelo, pero no supeditarlos a la unidad de riesgo, sino también incorporar todos los modelos que se usen en todas las áreas. Perfectamente podemos aquí incluir los de legitimación de capitales, por ejemplo, modelos que se usen en la parte de crédito, o sea, no solamente de la gestión de riesgos, quiero decir. Gracias. Compañeros, si podemos repetir nuevamente el correo en caso que alguna consulta quede fuera de este chat para que ellos puedan dirigirse, se los agradezco considerarlo en el chat. ¿Existe algún tiempo en que la subjefe espera que se cumpla todo lo mencionado en esta capacitación? Entiendo que el inventario deberá estar en junio, pero en la capacitación se abarcan también temas de documentación, políticas y gobernanza asociada a los modelos. ¿Para cuándo esperan eso? Bueno, esto lo voy a comentar la intención ya lo habíamos explicado al inicio, pero es bueno reforzarlo. Este inventario de modelos es realmente un diagnóstico a lo que se tiene hoy, ¿verdad? Es una fotografía y no es algo que vaya a ser sujeto de supervisión por sí solo. Obviamente sí lo vamos a revisar, que sea consistente, pero en realidad esto es un insumo para el posterior proceso supervisor, ¿verdad? Es decir, una vez que ya tengamos claros cuáles son los modelos de relevancia para la entidad, ahí sí ya iremos a aplicar la supervisión propiamente según los procesos de macroplanificación que están estipulados. Entonces, será en cada visita, ¿verdad? En la supervisión in situ que se vayan a evaluar estos rubros de documentación, de gobernanza, etcétera, pero no es algo que se vaya a hacer de forma simultánea para todas las entidades a un corte específico, ¿verdad? Sino que esto simplemente nos va a dar una fotografía y ya simplemente conforme vayamos generando supervisión, iremos viendo estos rubros. Por supuesto que todo es un proceso, ¿verdad? Este es un tema, digamos, incipiente y no esperamos saturar a las entidades con el cumplimiento de estas cosas tan pronto, sino que lo haremos gradualmente. Gracias. ¿Cómo se alineará la clasificación de alto, medio o bajo que establezcan y justifiquen las instituciones y la que establezca el regulador? Esto realmente dependerá mucho también del apetito de riesgo de cada entidad, ¿verdad? Eh, como todo en la vida, no es que se dé de forma homogénea para todas las entidades. Sí esperamos, ¿verdad? Un nivel de razonabilidad en las respuestas que se vayan a dar. Por ejemplo, si una entidad es muy importante en tarjetas y pone un modelo de tarjetas, un score de tarjetas, y pone que la materialidad del modelo es baja, obviamente es una respuesta irrazonable, ¿verdad? Porque es una línea de negocio muy significativa para la entidad. Si falla el modelo, puede traer graves consecuencias económicas. Este tipo de cosas son las que vamos a revisar al final, pero no esperamos que todas las entidades se ajusten a un esquema específico de clasificación. Sí, razonabilidad, pero tendrá sus aristas, ¿verdad? No es algo tan rígido. Yo sé que ya el compañero lo explicó, pero si podemos volver a ahondar en el tema. Buenos días, ¿la plantilla en Excel aplica para todos los departamentos de la entidad o solamente áreas específicas? Para todos los departamentos de la entidad donde existan modelos que cumplan con los criterios que se explicaron en la presentación, ¿verdad? Que haya una base de datos que sea utilizada para procesarla y posteriormente obtener un resultado. Toda unidad dentro de la entidad que genere ese tipo de modelos deberá compartir sus resultados en la plantilla. Si, digamos, intervienen varias áreas de la entidad dentro del llenado de esta plantilla, repito que es importante que haya algún responsable de consolidar y asegurarse que la calidad de la información sea aceptable, ¿verdad? O sea, que haya un responsable de esa compilación final. Pero sí, es todas las áreas que tengan modelos. Gracias. Parece que estamos teniendo problema con compartir la PPT y con compartir el Excel.
no está pudiendo María José enlazarlo. Entonces, si en dado caso, si alguno de ustedes puede intentarlo, compañeros, se los agradezco. Si no, tomaremos los correos electrónicos y les haremos llegar la información pertinente, no se preocupen. Ahora bien, tenemos otra consultita. ¿Van a emitir algún reglamento contemplando lo que se mencionó en esta capacitación en el corto plazo? No, en el corto plazo no. Yo sí creo que la regulación debería apuntar en el futuro a contemplar este tipo de riesgos, ¿verdad? Tan relevantes. Sin embargo, este ejercicio que estamos planteando es una exploración inicial, no visualizamos un alcance regulatorio en el corto plazo. Gracias. Como un riesgo en sí, todo lo expuesto en esta presentación sobre la gestión de este se establecerá en algún futuro en alguna normativa, por ejemplo, la 210. Bueno, va un poco en línea con la respuesta anterior, ¿verdad? Podría ser, pero no lo veo en el corto plazo. Primero tiene que fortalecerse este proceso que estamos iniciando recién, ¿verdad? Para ya hablar de un alcance regulatorio. Podría ser en la 210 o en una norma aparte, no lo sé, ya lo veo más de largo plazo ese tema. Gracias. ¿Cómo están valorando el uso de modelos más complejos como de inteligencia artificial, ya que se avanza sustantivamente en este tema? Entran, todo eso entra acá. De hecho, esa es parte de las motivaciones del por qué hacer esta evaluación, ¿verdad? Al final, pues habrán modelos que incluso, digamos, si son tercerizados, puede que la entidad no tenga una comprensión completa de cómo funcionan, como este tipo de modelos ya más complejos, y es precisamente uno de los riesgos asociados a esto de modelos, ¿verdad? La complejidad con la que avanzan las formas y las técnicas de modelación actualmente. Entonces, todos esos modelos de alta complejidad entran en esta estructura. Gracias. Confirmamos que el Excel fue enviado en la circular, correcto. Entonces ya ellos cuentan con el Excel. Voy a indicar en el área chat mi correo electrónico para que por favor soliciten la presentación porque sí está dando un problemita de enlace de la PPT. Entonces, por favor, si gustan escribir ese correo electrónico para que soliciten la presentación y se las hagamos llegar en el transcurso del día. Ángela, Ángela, perdón, yo la Señor, subí y el Excel, ajá. entonces necesito confirmar si los compañeros pueden accesarla ahí, los participantes. Pues yo sí la pude subir, pero no sé si ¿A es que dónde ellos la no la subió? pueden ver. Al chat. Perdón, en el chat lo que necesitamos es que escriban a mi correo electrónico, que escriban directamente al correo electrónico porque como estoy moderando no puedo de una vez copiarlo. Entonces, por favor, escriban al correo. En el chat no la visualizo, compañero, ni la sí, Ok. PPT ni el sí, no Excel. se ve, sí, no se ve No se aquí. ve. No se ve ni tampoco puedo enlazarla yo. Entonces, de momento, por favor, escribir al correo fallasfa@sujef.fi.cr para solicitarla, porque no estoy haciendo levantamiento de correo electrónico. Ok, se los agradecemos. Ya Ángela, debido a la cantidad de inscritos. sí, disculpa. Em, Eh, gracias, sí, escucho. sí, nada más para aclarar el tema del Excel, efectivamente sí está Ok. incluido en la circular, sin embargo, ese Excel al cargarse tiene listas, ¿verdad? Cada una de las Ujú. celdas. Me parece que ese Mm, tema de listas se perdió, entonces preferimos enviarlo ujú. nuevamente, el Ok, Excel. Ujú. perfecto, excelente. Bueno, ya escucharon, compañeros. Existen metodologías que combinan variables cualitativas con cuantitativas, como las de medición de capacidades de pago. ¿Esas se consideran modelos para estos efectos? Sí, eh, el modelo puede contener datos cuantitativos y cualitativos, eso no importa, en un score generalmente es así. Lo que importa es que el resultado sea cuantitativo, ¿verdad? Eso es lo realmente importante. Gracias. Don Esteban Marín nos indica, me parece una iniciativa excelente, recomiendo que sea atiempada adecuadamente, pues hay una carga regulatoria sumamente importante para las entidades actualmente entre modificaciones y normativas nuevas. Sí, lo que mencionábamos, ¿verdad? Se está dando un plazo, creo yo, bastante razonable, pero si las entidades consideran que por estas circunstancias necesitan una ampliación, eh, digamos que se puede tomar esa sugerencia siempre y cuando se haga en los canales oficiales y correspondientes.
Gracias. Buenos días, nos solicita Ingrid Quiroz. Por favor, aclarar si para las cooperativas bajo la supervisión proporcional es opcional. Bueno, aquí reitero que este ejercicio no lo estamos anclando a una regulación, ¿verdad? Entonces, eh, esperaríamos el aporte de todas las entidades, ¿verdad? Con este ejercicio, incluidas las de regulación proporcional. Si no tienen modelos, también se puede especificar, ¿verdad? En la plantilla. Idealmente es que participen todos, que esto no es un requerimiento regulatorio, ni mucho menos. Sin embargo, sí considero que sería importante la participación de este tipo de entidades. Gracias. En el caso de modelos regresivos, por ejemplo, de series de tiempo, cuyos resultados son cuantitativos, entonces no cuentan como modelos. Sí, claro, claro, sus resultados son cuantitativos. Eso es, recordemos que la definición del modelo eran unos datos de entrada, pueden ser cualitativos o cuantitativos, se procesan, se transforman en algún procesamiento específico con alguna técnica estadística y te dan un resultado cuantitativo. Eso es la definición de modelo. Entonces, esa descripción que nos das califica perfectamente como modelo. Gracias. ¿La validación externa se refiere a alguna entidad externa a la organización o se refiere a que sea externa, por ejemplo, a la unidad de riesgos que desarrolla y aplica la metodología, aunque sea otra entidad de la organización la que realiza la evaluación, como podría ser la auditoría interna? Validación externa, yo la entiendo. Bueno, tal vez ahorita los compañeros que presentaron el Excel puedan ampliar un poco. No recuerdo el espacio específico. Sin embargo, validación externa yo la asocio más a si hay alguien por fuera de la organización que audita ese modelo, ¿verdad? Evidentemente, digamos, uno esperaría que la auditoría interna tenga palabra en el proceso o la unidad de riesgos también, pero también en la participación de externos, de una auditoría externa, podría generar mucho valor sobre la certificación de un modelo. Adelante, Iván. Gracias, Brian. Sí, efectivamente, la validación externa se refiere a la evaluación que hace en este caso, la auditoría externa, vamos, al desempeño del modelo, justamente. Muy bien. Sabemos que a nivel interno también la auditoría tiene su rol y también riesgo tiene su rol, pero validación externa es eso. Gracias, don Álvaro Gracias. Campos. Entiendo que posiblemente a futuro se vea actualizada la normativa, pero a hoy esas expectativas van a estar presentes al realizar la calificación de la entidad conforme a lo dispuesto en la 2422. El área se está constituyendo recién, ¿verdad? Al inicio de la presentación decíamos que estamos levantando metodologías de trabajo, todo ese tema estructural y estratégico del área. Sin embargo, como parte de las funciones, sí se estableció que nosotros vamos a tener un aporte en la calificación de la entidad. De momento se está trabajando en analizar de qué forma se va a aportar, ¿verdad? Pero sí es la intención clara de que así sea. Ok. Todos los modelos desarrollados en la institución deben de ser valorados por el área de riesgo. No necesariamente, digamos, aquí hay que ver, porque el principio fundamental, creo yo, para, para tener imparcialidad es que el desarrollador sea diferente al validador, ¿verdad? Entonces pueden ser que hayan modelos desarrollados por la unidad de riesgos. Entonces, idealmente el validador tendría que ser alguna figura diferente al área de riesgo, ¿verdad? Entonces, yo no diría que hay obligación de que la unidad de riesgos sea el responsable de valorar de valorar estos modelos, perdón, de forma tan textual. Gracias, doña Silvia Bon. Si el resultado del modelo es cualitativo, como la clasificación de clientes en niveles de riesgo, ¿no se considerarían modelos correctos? Ok, el resultado del modelo. Ok, vamos a ver, en un score, porque esto es muy similar a un score realmente, al final usted clasifica a los clientes como buenos o malos, pero el sustento detrás del bueno o malo es un número, ¿verdad? Un puntaje que obtuvo el deudor.
En este caso me parece aplica lo mismo, ¿verdad? Usted está clasificando al cliente. Está bien, es un resultado que te describe como alto, medio o bajo, pero detrás hay un número. Entonces, si hubo un resultado cuantitativo de por medio, esto sí sería un modelo. Por otro lado, si se utilizan métodos para formular los presupuestos financieros anuales o proyectores, ¿se consideran modelos? Si cumplen con los criterios, ¿verdad? O sea, si hay un set de datos de entrada, eso se utiliza para generar un resultado cuantitativo, procesando información con técnicas estadísticas, matemáticas o económicas, diría que sí. Si esos criterios se cumplen, sí. Sería recomendable visualizar el esquema que presentaba María José sobre cómo identificar un modelo, ¿verdad? Y te va llevando a la rama que corresponde. Gracias, don Gary Soto. ¿Qué pasa en los momentos donde la dirección de riesgos es la que cuenta con la capacidad de elaborar los modelos de econométricos? No entiendo muy bien la consulta. Me imagino que es en lo que comentábamos del proceso de construcción y validación del modelo. Yo pienso que las sanas prácticas, el que valide estos modelos elaborados por la dirección de riesgos debería ser otra parte de la organización. No sé quién, ¿verdad? Ya dependerá de la estructura de cada entidad o incluso una auditoría externa. Ok. Bueno, de momento no tenemos más consultas. Si ustedes gustan hacer algún repaso de alguna repetición que hayan visto de las consultas del chat, en la teoría que hemos presentado, o por su defecto, damos por finalizada la actividad. Me parece que fueron atendidas todas las consultas y si no fue así, agradecemos que nos lo comuniquen por correo y con todo el gusto procederemos a responder sus dudas. Perfecto, ya estamos compartiendo las PPT por vía de correo electrónico. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. María José, palabras de cierre. Muchísimas gracias a todos, es un placer y cualquier consulta estamos a la orden. Gracias, Iván. Muchas gracias. Gracias por sacar el espacio para conectarse y estamos a la orden para ayudarles en este proceso. Gracias, Jason. Igual que los compañeros, gracias a todos. Y creo que esta es una oportunidad para todas las áreas de riesgo, auditoría y demás de conocer y documentar un poco los modelos que tienen. Es muy importante porque se repitió muchas veces la consulta. Lo ideal es que todos llenen, ¿verdad? Todos llenen la guía. Como decía Brian, no está relacionada a ninguna norma específica, pero sí es bueno hacer el levantamiento o el diagnóstico que queremos hacer como su jefe de los modelos que están en el sistema financiero. Gracias de verdad por la participación. Compañeros, nos están solicitando repetir el correíto. Si lo podemos volver a poner, por favor. O lo podemos dictar. Ya lo coloco acá en el chat. Un segundito. Gracias. Ahí lo acabo de enviar. Ustedes me indican si quedó bien. Correcto. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento. Que tengan lindo día. Feliz inicio de semana. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Lindo Muchas día. gracias. Buen día.